Hare Krishna, mi nombre es Karunia Nitai Das, estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Antes de comenzar con nuestro estudio de la ciencia trascendental del Bhagavad Gita tal como es comentado y traducido por nuestro amado fundador Acharya C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, voy a presentar primero mis agradecimientos muy afectuosos y sinceros a los miembros administradores de las clases de ISKCON Buenos Aires y especialmente a Chitrak Prabhu, quien tiene siempre la gentileza, la amabilidad de invitarme a ser parte de estas clases a través de la lectura de estos textos del Bhagavad Gita tal como es. Bien, hoy me corresponde estudiar del capítulo 17 titulado Las divisiones de la fe, el texto número 2. Prácticamente estamos empezando este capítulo y este capítulo abre con una importante pregunta y es muy interesante realmente porque en el capítulo anterior, y de hecho hay un verso que conecta muy bien el capítulo anterior, la sección anterior, con este capítulo, y es el texto, nosotros podemos recordar que en el texto 16:23, el Señor Krishna, cuando está definiendo las características de las personas asuras, prácticamente ese texto dice mucho o engloba mucho de lo que es la mentalidad, de lo que es el actuar, de lo que es la modalidad, las características de la persona que está en la oscuridad o aquella que está dominada por una conciencia muy demoníaca, asúrica o baja. Entonces el Señor le dijo en el texto 23, Yashastra vidin usriya vartate kamakarta nasasidin abapnoti nasukan naparangati. El Señor le dijo que aquellos que hacen a un lado las disposiciones de las escrituras y actúan caprichosamente, kamakarta, no obtienen ni la felicidad, ni la perfección, ni el destino supremo. Nasasidin abapnoti nasukan naparangati. Ni la felicidad, ni la perfección, nasasidin naparangatin, ni el destino supremo. Por lo tanto, esas personas están en una posición muy peligrosa. Y en este verso, el Señor ahora va a explicarle a Arjuna, porque Arjuna se quedó con esta inquietud de, está bien, las personas asúricas no obtienen el destino supremo, no obtienen la felicidad, no alcanzan la perfección porque actúan caprichosamente. Yashastra vidin usriya, la palabra usriya significa abandonar o rechazar las escrituras, ¿no? Yashastra, todo el shastra, ellos rechazan el shastra, ellos no tienen ningún buen comportamiento, como ese capítulo definió. Todas las características de estas personas: no tienen buen comportamiento, no son limpias, siempre están actuando en pos de la gratificación de los sentidos, haciendo ugra karma, como se dice ahí, ¿no? Ellos son muy expertos en crear cosas que destruyen el mundo, etc. Esto quedó en la conciencia de Arjuna y le surgió una pregunta que es, está bien, estas personas obviamente están despreciando las escrituras, actúan caprichosamente, no siguen ninguna regla, ¿no? Por eso es que acá Arjuna pregunta, ¿no?, acerca de esto. Hay personas, y eso es lo que pregunta en el texto número 1 de este capítulo, hay personas que no siguen las disposiciones de las escrituras. Sin embargo, también se ocupan muy esmeradamente en algún tipo de adoración o incluso hacen algún tipo de sacrificio, ¿no? Como Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comentando ese verso del Bhagavad Gita, el verso 1, y también en los comentarios del verso 2, él está explicando que estas personas incluso están dispuestas a realizar algún tipo de sacrificio. Por ejemplo, Japa Yagya o Jnana Yagya
o algún tipo de sacrificio en pos de la elevación espiritual. Sin embargo, no adoran al Supremo. Entonces Arjuna, exactamente en el texto 1, le dice a Krishna cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, Utsriya. Incluso este verso, si nosotros nos vamos al verso número 1, encontramos que la primera línea justamente es prácticamente la misma con la que empieza el verso 23 del capítulo 16. Yesastra vidin Utsriya. Como decíamos, Utsriya, rechazar la disposición de las escrituras. Entonces aquí una pregunta: ¿cuál es la situación de aquellos que siguen los principios de las escrituras, que no siguen los principios de la escritura, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? ¿Están ellos en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? Entonces es interesante porque hay un tipo de personas que de todos los tiempos, pero ya mismo vamos a hablar un poquito de eso, pero incluso en el tiempo de Arjuna, y por eso surge la inquietud en Arjuna, porque Arjuna era testigo de que a pesar de que hay personas que no siguen las escrituras o que no adoran al Supremo, aún así emprenden algún tipo de camino, aunque un camino inventado acaso, un camino patentado por ellos mismos. Aún así hacen sus sacrificios, hacen algún tipo de austeridad, siguen algún tipo de norma moral, ética, etc. Entonces esto despertó la inquietud de Arjuna, y por eso es que Arjuna plantea esta pregunta. Y es muy interesante, como decía, porque eso lo vemos hasta la actualidad. Nosotros podemos observar que efectivamente hay personas que puede ser que no sigan estrictamente, ¿no?, los mandatos del Shastra, pero aún así se dedican a algún tipo de acto austero, algún tipo de sacrificio, siguen sus propios senderos, etc. Entonces, luego de esta pregunta muy interesante y muy bien formulada por Arjuna quiere saber, bueno, estas personas ¿en qué están? ¿En qué están? ¿Están bien situadas? ¿Ellos están en bondad? Tú estás hablando acerca de las gunas, entonces ahora explícame si estas personas están en bondad, están en pasión, están en ignorancia, o en qué mismo están. Porque yo veo, ¿no?, en palabras más o menos entendiendo un poco la mentalidad de Arjuna dice: yo veo que hay personas que hacen austeridades, que hacen sacrificios, que hacen penitencias, pero no te están siguiendo, o no están siguiendo alguna disposición sástrica, ya sea procedente de los Vedas, del Corán o de la Biblia. Bien, entonces ahora sí viene la respuesta de Arjuna, que es el texto que vamos a estudiar juntos, y que vamos, luego de leer la traducción, el significado que otorga, que nos brinda nuestro amado fundador, luego vamos a hacer una breve explicación del mismo. Bien, entonces ustedes también, si tienen alguna inquietud, si están por allí presentes, pueden plantearla, y si no, pues luego también, como las clases quedan grabadas, ustedes pueden plantear alguna pregunta y trataré de responderla. Si no es ahora, pues más adelante. Bien. Entonces, texto número 2 del capítulo 17, las divisiones de la fe. Dice lo siguiente: Sri Bhagavan Vacha Trivida Bhavati Srada Dehinam Sasvabhavajam Satviki Rajasi Chaivam Tamasi Chetitam Srinum. Palabra por palabra dice: Sri Bhagavan Vacha, la suprema personalidad de Dios, dijo: Trivida, de tres clases. Bhavati, se vuelve. Srada, la fe. Dehinam, del encarnado. Sa, esa. Swabhava, ya, conforme a la modalidad de la naturaleza material que lo influye. Satviki, en la modalidad de la bondad. Rajasi, en la modalidad de la pasión. Cha, también. Eva, ciertamente. Tamasi, en la modalidad de la ignorancia. Cha, y ti, así pues. Tam, esas. Srinum, óyeme. Traducción:
La Suprema Personalidad de Dios dijo: según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de 3 clases: en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Oye ahora lo que se va a decir de eso. Significado que da su gracia se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. Aquellos que conocen las reglas y regulaciones de las escrituras, pero que por pereza o indolencia dejan de seguirlas, están gobernados por las modalidades de la naturaleza material. Según esas actividades previas en los planos, según sus actividades previas en los planos de la modalidad de la bondad, la pasión o la ignorancia, ellos adquieren una naturaleza que es de una calidad específica. La relación de la entidad viviente con las diferentes modalidades de la naturaleza se ha estado dando perpetuamente. Como la entidad viviente está en contacto con la naturaleza material, adquiere diferentes tipos de mentalidades según su relación con las modalidades materiales. Pero esa naturaleza se puede cambiar si uno se relaciona con un maestro espiritual genuino y se rige por sus reglas y por las escrituras. Generalmente, uno puede cambiar su posición e ir de la ignorancia a la bondad o de la pasión a la bondad. Se concluye, pues, que la fe ciega en una determinada modalidad de la naturaleza no puede ayudar a una persona a elevarse hasta la etapa de la perfección. Uno tiene que considerar las cosas cuidadosamente, con inteligencia, en compañía de un maestro espiritual genuino. De ese modo, uno puede cambiar su posición e ir a una modalidad superior de la naturaleza. Om Jnana Timirandasya Gyanan Gyana Salakaya Chakshun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia. Mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutaleski Mate Yaya Pataka Swami Itinamina Namacharya Padaya Nita Kripa Pradaya Nekogura Kata Namadaya Nagarama Tarmiya Mukhan Karoti Bachalam Panguna Gajate Girinjat Kripata Nahambande Sri Gurundina Dharanam Paramananda Mahadavan Sri Chaitanya Yushwanam Vancha Kalpatarubhya Chakripa Sindhubhya Bachapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Tat Sat. Bien. Entonces el texto dice lo siguiente: la Suprema Personalidad de Dios dijo, según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de 3 clases: en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Oye ahora lo que se va a decir de eso. Bien, entonces Sri Krishna empieza a responder la pregunta de Arjuna. ¿Cuál es la posición de estas personas que emprenden algún tipo de adoración, aunque no siguen exactamente el Shastra? Es más, como lo dice la palabra Usriya, rechazan, Yeshastra Vidin Usriya, rechazan las disposiciones de las escrituras y actúan, como dice el texto 23 del capítulo 16. Como decíamos, esta es la conexión, ¿no? Esto es como el eslabón que ata, que une estos 2 capítulos, ese verso, el texto 33, porque allí, como estábamos explicando, dice Yeshastra Vidin Usriya Bhartate Kama Karata. Estas personas que rechazan las escrituras generalmente actúan en base a Kama Karata, es decir, en base a sus propios caprichos, y por eso deciden hacer o inventar o patentar o elaborar sus propias formas de religión. Ellos no siguen un camino establecido por Dios. Recordemos que, como se dice en las escrituras, Dharmantu Shakshak Bhagavan Pranitam. Dharmantu Shakshak Bhagavan Pranitam significa que únicamente Bhagavan, Dios, la Suprema Personalidad de Dios, es el único que puede elaborar principios espirituales, principios religiosos. Y existen también personas, por supuesto, estudiadas, personas muy versadas,
muy entendidas en la materia, que son exactamente 12 de acuerdo al Shastra, que se los conoce como los Mahayanas, y ellos también están capacitados para enseñar estos principios que han sido dados por Bhagavan. Como dice el Shastra también, Mahayano Yanagata Sapantaha. Es decir, que por seguir el camino trazado por estos Mahayanas, uno también alcanza la perfección. Y uno no tiene que inventar absolutamente nada, ya todo está establecido. Y lo único que uno tiene que hacer es seguir el Shastra y seguir también a estos Mahayanas o a sus sirvientes íntimos. Entonces, en otras palabras, si uno sigue a Shastra, Guru y Sadhu, recordemos que entre estos 12 Mahayanas prácticamente todos ellos son gurus, y también por supuesto ellos están instruyendo a sus discípulos, y también ellos se convierten en sadhus, en santos que pueden iluminarnos con el conocimiento trascendental. Y por lo tanto uno no tiene que inventar ninguna clase de principios, sino que uno tiene que seguirlo tal como los ha dejado la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, más allá de eso, como Arjuna lo ha percatado, lo ha percibido en esa época, hace 5.000 años, y también nosotros los podemos testificar en nuestros días y en siglos atrás también, que ha existido siempre un grupo de personas, algún tipo de doctrina, algún tipo de adeptos a este tipo de pensamientos que se han rehusado a seguir escrituras, no siguen escrituras, sin embargo, elaboran sus propias normas de conducta, y muchas veces actúan desde el punto de vista de la ética y la moral muy bien, muy apegados a lo que podríamos encontrar también en códigos religiosos, pero aún así ellos evaden la autoridad suprema y prefieren inventar sus propias formas de sacrificio, sus propias formas de austeridad. Podemos recordar, por ejemplo, en el siglo XIX surgió una corriente llamada el humanismo, y esta corriente era una franca oposición o una franca competencia contra lo que es Dios. Es decir, para los humanistas, especialmente uno de los precursores del humanismo, que fue Ludwig Feuerbach, para él rivalizaba mucho, ¿no? Era ateo, Feuerbach era ateo, y él decía que no había necesidad de ningún Dios, que el hombre lo había inventado, y que simplemente esa idea de felicidad eterna, de espiritualidad, de cualidades divinas, etc., le correspondían todas al hombre, que el hombre no tenía necesidad de adosar todas esas cualidades, esa felicidad a Dios, sino que todo eso estaba dentro de él, y que por eso el hombre debía centrarse únicamente en el hombre para alcanzar esa suprema felicidad. Pero al mismo tiempo, Feuerbach tenía una idea preconcebida de lo que es Dios. De hecho, aunque era ateo, realmente el ateísmo es una contradicción, porque muchas veces necesitamos tener un patrón, una idea de Dios para poder combatir ese Dios. Esto es lo que ocurría con muchos de estos grandes pensadores de esa época. Otro de los famosos filósofos, pensadores y humanistas fueron Nietzsche. Podemos también hablar de Freud, de Marx. Bueno, aunque cada uno apuntaba, ¿no? Aunque todos ellos centraban siempre su ideología, centraban su pensamiento en el progreso del hombre, en el desarrollo del hombre. Incluso Nietzsche hablaba acerca del superhombre, ¿no? Aún así, ellos despreciaban cualquier tipo de concepción de un ser divino, de un ser súper inteligente, creador de todo, y simplemente trataban de enfocarse en el hombre, aunque lo hacían, por supuesto, desde sus diferentes trincheras, desde sus diferentes campos de estudio, ¿no? Así, por ejemplo, Marx lo hacía desde el campo de la política, de la economía. Feuerbach era un poco más la filosofía,
¿no? Freud era más a la psicología. Entonces cada uno de ellos, pero siempre con el propósito de centrar todo el pensamiento, toda la atención en el hombre, ¿no? Feuerbach decía que las carencias del hombre, esas carencias, el hombre las busca satisfacerlas en Dios, pero en realidad todo está dentro de él y por lo tanto no había ninguna necesidad. Entonces por eso es que surge esta corriente humanista, es decir, de centrar todo en el ser humano, como que el ser humano es el todo. Entonces Feuerbach tenía su propia noción de Dios y de hecho ya lo había creado, porque para poder combatirlo hay que crearlo, hay que tener una idea. Es como que yo quiero disparar algo, pero para disparar tengo que enfocarme en algo. Entonces en cierto sentido ya en sí es una contradicción. Pero bueno, el punto es que estas personas, por ejemplo, muchos de ellos, y después siguieron otros, pues no, sucesores, discípulos, hasta el día de hoy encontramos muchos grandes pensadores que no se adhieren estrictamente a ningún tipo de escritura o corriente religiosa, sino que más bien tratan de rechazarla y en cierto sentido tratan como de demostrar de que no hay ningún tipo de necesidad de aceptar a un Dios para tener una vida sobria, una vida civilizada, una vida moral, una vida ética, pensando siempre en el progreso humano, pensando siempre en el desarrollo correcto de la humanidad, etc. Entonces, sin embargo, estas personas rechazan o rechazaban a Dios de plano. Por ejemplo, Nietzsche dijo, bueno, Dios ha muerto. O sea, tenían como una rivalidad perpetua contra Dios, tal vez por algún tipo de resentimiento, ¿no? A veces todas estas cosas nos llevan, ¿no? Es como la persona que pierde todo y dice, porque Dios me ha castigado, así que ya no voy a creer en Dios, te odio Dios porque me has quitado todo. Entonces a veces esta carencia de conocimiento nos conduce hacia ese lado. Entonces Arjuna es testigo de eso. Y nosotros también somos testigos de que eso hay en la actualidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué obtienen estas personas? Ellos están siguiendo sus propias normas, están siguiendo sus propias reglas. A veces unos lo hacen desde una plataforma más, por así decirlo, civilizada, llevando principios, porque incluso hay humanistas o hay personas que son hasta vegetarianas, y de eso puedo dar testimonio yo mismo. Era ateo, pero era vegetariano y trataba de seguir algún tipo de norma también de conducta, etc. Pero siempre rechazando escrituras y rechazando la autoridad de Dios, la autoridad divina. Entonces hay unos que sí son un poco más moralistas, más éticos, pero también hay otros que elaboran sus propios dioses y a veces tienen comportamientos muy ajenos, muy en discrepancia con algún tipo de norma, incluso simplemente moral, simplemente humana, pero tratan de apegarse a eso, ¿no? Por ejemplo, en algunas doctrinas las personas tratan de acercarse a lo divino, al supremo, despojándose absolutamente de todo, o incluso hiriéndose, vejándose, sacrificando hasta su propia carne, o incluso comiendo cosas inmundas, comiendo cosas putrefactas, o comiendo en vez de comerlo por lo menos en hojas de palma, en platos o en cuencos de barro, lo hacen en cráneos. Entonces hay personas de toda naturaleza que rechazan la autoridad, rechazan el Shastra y crean, ¿no?, sus propios métodos. Entonces el Señor Supremo acá le está respondiendo que y en cierto sentido este capítulo también aborda el tema de las religiones, el tema de la fe. Por eso se llama las divisiones de la fe. Y nosotros podemos encontrar algo muy interesante, es que, y eso lo explica luego, porque aquí le está diciendo el Señor, le va a decir de acuerdo a la modalidad que rige en ese creyente. Recordemos que todos estos seres de alguna manera son creyentes porque creen en algo. Incluso el que no cree en Dios cree en algo.
Porque, por ejemplo, los materialistas, los científicos, los ateos y todos creen en algo. Muchos de ellos creían, bueno, en su propia capacidad. Otros creen únicamente en el universo, en la materia, etcétera, pero tienen algún tipo de fe, algún tipo de creencia. Entonces, este capítulo aborda la fe desde un plano, por así decirlo, más práctico, más real, podemos decirlo incluso estructural, desde un punto de vista más práctico, más pragmático, institucional, ¿no? Aquí van a entrar en juego las diferentes doctrinas y vamos a darnos cuenta de que todas ellas tienen y se comportan de acuerdo al tipo, y es por eso la respuesta que da Krishna es muy importante, porque él está diciendo de acuerdo a la modalidad que impere en esa persona va a ser ubicado en un tipo de fe en particular. Entonces, de acuerdo a su fe, si su fe, de acuerdo a si esa persona está regida por la bondad, por la pasión o por la ignorancia, su fe también va a estar impregnada, va a estar permeada por este tipo de modalidades. Y nosotros sabemos, ya se explicó anteriormente, las características fundamentales de la modalidad de la bondad. ¿Cuál es lo básico de la bondad? La bondad, por supuesto, otorga conocimiento y felicidad. ¿Cuál es la característica resaltante de la pasión? Es siempre el anhelo, la acción fruitiva, el estar siempre deseando. Y lo que impera en la modalidad de la oscuridad es la ilusión, el sueño, la indolencia, la pereza, la oscuridad, la locura. Bien, entonces, por eso es que nosotros vamos a encontrar en este mundo, por eso esto es muy científico, el Bhagavad Gita es un libro tremendamente científico, es una ciencia espiritual, porque vamos a encontrar que en este mundo todos los tipos de fe, de alguna u otra manera, se van a ir encasillando en cualquiera de estas tres modalidades. Es como cuando hay experimentos, ¿no?, con los colores, no sé si han visto, ¿no?, que esto es muy interesante, ¿no?, y muy atractivo, ¿no? A veces hay experimentos con bolitas, ¿no?, diferentes colores, y las ubican y las ponen a rodar, y de una u otra manera, ¿no?, por la frecuencia, cuestiones así, cada color va buscando, ¿no?, va buscando dónde ubicarse. Entonces, eso más o menos ocurre en este mundo. Hay cientos y miles de doctrinas, de religiones, cientos de tipos de fe, y cada una de ellas se va a ir ubicando al final, ¿no?, en estos tres espacios o contenedores, ¿no? Tenemos el contenedor de la bondad, de la pasión y de la ignorancia. Entonces, cada una de estas fe, de estas religiones, se va a ir ubicando de acuerdo a qué modalidad impera en las personas que son parte de esos tipos de fe religiosa. Ahora, algo interesantísimo, que Srila Prabhupada dice en el significado, es que, y antes de ir a eso, para que no se me pase el punto, es que nosotros tenemos que tener claro que las gunas ejercen su influencia, su poder absolutamente sobre todos los campos del actuar humano. Y es por eso que todo el mundo se encuentra confundido por las gunas. Todo, absolutamente todo. No hay ningún espacio de este mundo en donde no sintamos esa influencia. Y es por eso que la gente desconoce la plataforma trascendental o Visuddha Sattva, porque simplemente está confundida, está doblegada por estas gunas, como el Señor lo dijo en el capítulo 7. Trivir guna mayar babair, evin sarvam idan jagat, mohitan naviyanati man evya paran avyayam. 7:13, si no me equivoco. Capítulo 7, podemos corroborarlo, podemos ir al Gita. Bien, entonces el Señor dice que confundido, trivir guna, es decir, confundido por las tres modalidades de la naturaleza material, trivir guna mayar babair, evin sarvam idan jagat, el mundo entero no me conoce, a mí que soy innaciente, inagotable, y por eso todos ellos no encuentran en este mundo, ¿no?, esa plataforma trascendental. Apenas aquellos que de una u otra manera se encuentran regidos por la guna de la bondad
tienen una noción de que hay algo superior, de que no somos los controladores, de que dependemos de fuerzas superiores, de que hay un ser más allá de todo esto, pero aún no tienen claro y lo confunden, porque aquí la modalidad de la bondad, como se explica, no es una bondad pura, por eso existe la categoría Visuddha Sattva. Visuddha significa puro, purificado. También conocida esa guna o esa plataforma como la plataforma Vasudeva, como dice el Srimad Bhagavatam. Sattvam Visuddham Vasudeva Saptitam Jan Iyate Tata Puman Apabritam. Si no me equivoco, son palabras del señor Shiva, me parece. Él dijo esto, que si una persona quiere relacionarse con Vasudeva, tiene que ubicarse, ¿no?, en Sattvam Visuddha, en la plataforma purificada de Vasudeva Sattva, para poder relacionarse con Dios. Pero en este mundo absolutamente todos están dominados, confundidos, doblegados por estas modalidades. Incluso estas gunas se infiltran en la religión, se infiltran en la vida religiosa, tanto así que incluso, miren cuán grande es el poder de las gunas, que incluso se infiltran dentro del servicio devocional, dentro de la práctica devocional, dentro del Bhakti Yoga también se infiltran. Por eso es que encontramos que por ejemplo, en el Bhagavatam, en el tercer canto, el señor Kapila Deva habla de esto, ¿no?, del servicio devocional en las diferentes modalidades, y también la naturaleza de aquellos Vaishnavas que están en estas diferentes gunas. Entonces hay practicantes, hay sadhakas en la bondad, hay sadhakas en la pasión, hay sadhakas en la ignorancia. Es decir, hay servicio devocional en la bondad, en la pasión y en la ignorancia. Sí, porque el poder de estas gunas es tan grande que penetra todo, se filtra por todas partes. Entonces, tratándose de religiosidad, de sacrificios, penitencias, austeridades, por supuesto, también. Y es por esto que ya algo explicó Sri Krishna anteriormente, pero en este capítulo el Señor Krishna también va a seguir explicando lo que son, ¿no?, el alimento en las diferentes modalidades, las austeridades en las diferentes modalidades, el conocimiento en las diferentes modalidades, etc. Todo el trabajo en las diferentes modalidades, más adelante también, capítulo 17, capítulo 18. Entonces, ¿cómo es que las modalidades están impregnando absolutamente todo? Y a lo que iba es que Srila Prabhupada menciona en el significado algo interesantísimo, que él dice, de acuerdo vamos a leerlo para ser muy específico, ¿no?, en lo que él dice. Srila Prabhupada, más o menos en la tercera línea, dice, aquí está, dice, según sus actividades previas en los planos de la modalidad de la bondad, la pasión o la ignorancia, ellos adquieren una naturaleza que es de una calidad específica. Es decir, que nosotros no venimos puros a este mundo, sino que ya venimos influenciados por una guna en particular. Por eso en el Bhagavad Gita también hay un verso en donde el Señor dice que todas las entidades vivientes nacen ya confundidas en esta naturaleza material. O sea, no es que nosotros nacemos sabios y nos descarriamos, nos confundimos, nos dejamos influenciar por una guna en particular. No, ya venimos influenciados, por eso Srila Prabhupada lo está remarcando aquí, según la modalidad previa que ha influenciado esta persona, ella va a actuar según eso. Es decir, que nosotros ya venimos con esa influencia que hemos trabajado en vidas anteriores. Porque nosotros no solamente hemos heredado de nuestra vida anterior el resultado o las reacciones de nuestras acciones pasadas, sino que también hemos heredado una tendencia a actuar. Hemos heredado alguna inclinación en particular. Y por ese tipo de influencia, ese tipo de acción que previamente ha ejercido una guna en nosotros, es que nosotros en esta vida vamos a seguir actuando en función de eso. Es decir, si una persona muere en bondad,
obviamente en su siguiente vida no va a tener un comportamiento en la modalidad de la ignorancia. Y si esa persona ha muerto en ignorancia, obviamente en esta vida va a actuar de esa manera. También en el Bhakti Rasamrita Sindhu, o también en el Néctar de la Devoción, que Srila Prabhupada básicamente es el comentario, ¿no? es el resumen del Bhakti Rasamrita Sindhu que presentó Srila Prabhupada, del Néctar de la Devoción. Ahí Srila Prabhupada cita un verso, ¿no? Aprarabdha phalam papam kutam vijam phalom kan. Ese verso habla de los diferentes tipos de reacciones y es muy interesante porque la palabra kuta significa como una influencia, ¿no? Es como una tendencia natural que uno tiene a hacer algo. Es por eso que a veces, por ejemplo, podemos citar casos, ¿no? de grandes personajes como Mozart. Mozart componía a los 5 años, a los 6 años ya estaba dando grandes conciertos. Entonces, incluso ha habido casos en nuestra era, nuestros días, que han nacido personas que no saben ni escribir, pero saben tocar. O, bueno, y tantas cosas así, ¿no? Que nacen ya con una predisposición natural, con un conocimiento previo de algo. Y por eso es que a tan temprana edad como Mozart ya eran maestros, porque ha habido un trabajo previo. Entonces nosotros heredamos del pasado también estas tendencias, estas inclinaciones hacia realizar algún tipo de acción, de algún tipo de labor. Y también nuestro tipo de fe va a depender de qué modalidad está imperando sobre mí, cuál fue mi herencia, qué fue lo que yo traje de mi vida anterior. Entonces, según eso, yo voy a ubicarme, ¿no? Es por eso que a veces encontramos personas que se sienten muy satisfechas en algún tipo de religión bárbara, en algún tipo de religión en donde las personas pueden hacer absolutamente de todo, incluso canibalismo, matanza de animales, beber, intoxicarse, etc., ¿no? Porque vienen con una tendencia y obviamente estas personas, al ser influenciadas por eso, se ubican en eso. O sea, es algo muy elemental, muy básico, ¿no? Muy claro de entenderlo. Entonces, por eso es que encontramos que en este mundo existen, y por eso decía, las divisiones de la fe. Hay tantas religiones, tantas doctrinas, tantos caminos, pero todos ellos se van a ir ubicando. Entonces uno con un poquito de discriminación, de sentido común, de inteligencia, uno puede, a la luz del conocimiento de lo que son las gunas, darse cuenta, sin ánimo de criticar, de ofender, de soslayar, de menospreciar ningún proceso, ningún camino, pero siempre actuando con inteligencia y con discriminación, uno puede darse cuenta qué caminos, qué procesos están más dominados por la ignorancia, otros por la pasión y otros por la bondad. Entonces por ahí podemos ya nosotros ir, bueno, a este lado no, porque no me conviene, a este lado sí, porque está mejor. Bien, entonces eso es lo que el Señor Krishna le está explicando un poco, ¿no? De acuerdo a la fe, de acuerdo a que guna impera sobre esta persona, su tipo de fe va a ser de una cierta manera, en bondad, en pasión o en ignorancia, porque no todas las personas están dispuestos a seguir la escritura. Más o menos resumiendo, para llegando a la conclusión, recordando un poco, ¿no? De dónde surge esta inquietud, y es la inquietud que tiene Arjuna de saber, bueno, por ejemplo, estas personas hacen austeridades, ¿no? Estamos hablando de aquellos que, por ejemplo, están dominados un poco por la bondad, un poquito compasión, ¿no? Porque también hay deseo personal, ¿no? Muchas veces las personas no quieren seguir una escritura porque no quieren, o sea, tienen sus propios deseos, no quieren depender de nadie, quieren hacer lo que ellos quieren, ¿no? Por eso se dice kama karta, actuar caprichosamente. Pero aún así, a veces queda algo de sentido, ¿no? Preocupación por el mundo, por las cosas, y tratan de mejorar su vida.
Entonces, y eso lo podemos ver, ¿no? Hay muchas personas hoy en día que actúan así, ¿no? Tienen una vida moral, una vida sobre, una vida civilizada, pero no siguen a Dios, no siguen ninguna escritura, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber ninguna escritura y dicen, no, yo puedo hacer esto sin Dios, así que no necesitamos a Dios. Ese es el argumento. Y tiene algo de sentido, porque para ser un moralista, una persona con ética, no se necesita a Dios, porque Dios no necesariamente simplemente ha venido para entregar moralidad, ética o religión, cosas que se pueden obtener de una u otra manera si uno tiene un poquito de inteligencia. Pero Dios viene es para dar espiritualidad, y la espiritualidad está vinculada o está relacionada específicamente en entender quién soy yo. Por ahí parte la cosa, recuerden que ese es el ABC. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi deber? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Atma, Ayan Atma Brahman. ¿Qué es esta alma? Esta alma es espiritual, Aham Brahmasmi. ¿Cuál es mi ocupación? Dharma. Y si hay una ocupación, ¿en qué consiste? Es decir, viene ya la relación con el Supremo, y eso tiene que ver con el tema de Sambandha, Avideya y Prayoyana. Entonces, eso es básicamente espiritualidad, Sambandha, Avideya y Prayoyana. El resto son cosas que son efectos secundarios que se ganan de la espiritualidad, como la ética, la moral. Pero si simplemente nos centramos en la ética y la moral, obviamente podemos confundirnos, porque hay procesos muy buenos, por ejemplo, como el budismo, que inculcan en las personas un sentido moral, un sentido ético hacia el planeta, hacia las demás entidades vivientes, hacia los animales, e incluso por uno mismo, ¿no? Son procesos que a veces te hablan de cómo mejorar tu salud, de cómo estar en paz contigo mismo, con tu entorno, cómo alcanzar la felicidad por actuar armoniosamente según las normas, las leyes de la naturaleza. Incluso podemos hablar también del shintoísmo, que es más o menos eso, ¿no? El fluir conforme fluye la naturaleza. Shintoísmo, el taoísmo, todos estos son procesos buenos que de una u otra manera nos ayudan a mejorar nuestra vida en este mundo, pero se quedan hasta allí, en la esfera material. Por eso Srila Prabhupada era muy específico, ¿no? Incluso Srila Prabhupada hablaba del supuesto yoga, el yoga que simplemente me ayuda a saltar de un país a otro, de un planeta a otro. Eso no es necesariamente espiritual, ¿no? Recordemos que estas enseñanzas las tenemos también en su libro Viaje Fácil a Otros Planetas. Entonces entendemos, gracias a la luz de Srila Prabhupada, de los acharyas y del Shastra, que vida espiritual significa, o espiritualidad netamente tiene que involucrar estos aspectos: descubrir cuál es mi ocupación y descubrir hacia dónde apunta esa ocupación, que es Dios. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí. No me adelanto más porque recién estamos empezando el capítulo, estamos en el texto número 2, y luego viene mucho más. Sri Krishna empieza ya a desarrollar más su respuesta en el texto número 3, y en los siguientes versos va a hablarle más acerca de la naturaleza de estos diferentes tipos de fe en las diferentes gunas. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí. Repetimos el texto. Si por si acaso alguien tiene alguna pregunta, puede plantearla en este momento, o luego después, si ven la clase en diferido, pueden también subir su pregunta. Decía el verso: la Suprema Personalidad de Dios dijo: según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de 3 clases: en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Oye ahora lo que se va a decir de eso. Bien, entonces no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta allí. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Srimad Bhagavad Gita aquí. Muchas gracias. Hare Krishna.